Hebreos 12:12. Los saludo en el nombre de nuestro Señor, siendo la hermana Priscila junto a su familia. Yo le conozco mucho tiempo, caminamos juntos. Mi hermana que está atrásito junto a su esposo. Que Dios le bendiga también. Le conozco con la gracia del Señor. Y les saluda a todos, a los niños, ¿cierto? Todos somos hermanos en el Señor. De una forma u otra nos encontramos, ¿cierto? Porque somos hijos del Señor, somos una familia. Así que el Señor les bendiga. Amén. Y podamos compartir esta noche, ¿cierto? Como hermanos, esta gran palabra del Señor. Amén. El libro de los Hebreos, capítulo 12, versículo 12. Bendiga a los niños. Amén. Qué bonitos los niños cantando al Señor. Amén. Amén. Si lo hemos encontrado, le damos lectura a la siempre y eterna palabra de nuestro Dios en su nombre. Amén. Eso es. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Hacer senda derecha para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todo y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien que no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ello muchos sean contaminados. No se ha hallado algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después de deseando heredar la bendición, fue desechado, y no hubo oportunidad para él, para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Padre nuestro que estás en los cielos, estamos en su presencia en esta tarde, amado Dios. Nos encomendamos en su presencia. Amén. Señor, despierta nuestro oído a escuchar tu palabra. Espíritu del Señor, ayúdanos a acatar esta palabra, a entenderla y a ponerla por obra en el nombre de Jesucristo, nuestro amado Señor. Amén. Toda la gloria para el Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Quién vive? Cristo. Eso es. Porque Él vive. Nosotros vivimos. Amén. Permítame en esta tarde, ¿cierto?, exhortar un poquito, por misericordia, como instrumento solamente en la mano del Señor, ¿cierto? Solo en la gracia del Señor. Dios nos ama y cuando nos ama también nos disciplina el Señor. Nos corrige, nos quiere enmendar nuestro camino, ¿cierto? Clamo al Señor también para que todos que escuchen la palabra, ¿cierto? Los hermanos que faltan en la iglesia, a mi familia también que nos ve, ¿cierto? A todos los que en esta tarde van a escuchar la palabra, que sea un bálsamo, que sea, ¿cierto?, despertando en ellos su atención. Como decía nuestro hermano, Dios tiene que despertar en nosotros, incomodarnos. Amén. Sabe que una de las ideas de un predicador no es tanto como bendecir, sino como incomodar la iglesia. Que Dios nos bendiga. Yo he entendido por los años de mi carrera que llevo que no es tanto bendecir, porque bueno, Dios bendice a su iglesia, pero incomodar la iglesia es la tarea de un profeta o predicador. Incomodar, ¿cierto? Cuando Dios incomoda, para que no estemos cómodos en esta tierra, porque si no nos dormimos, no nos quedamos ahí, hermanito querido. Así que esto es peligroso. Quiero empezar en mi hermano, ¿cómo se llama mi hermano? Que está en el coro, el hijo del hermano Jorge. Julián. Que me lea, hermano Julián, el capítulo 2 de Hebreo. Que el Señor nos bendiga. ¿Saben qué es lo que pasaba en los hebreos, hermano? Que los hebreos querían apostatar su fe. Eso era lo grueso de los hebreos. El pueblo hebreo, el escritor a los hebreos les advierte, porque ellos habían recibido el evangelio, pero a causa del judaísmo, de los falsos maestros, el pueblo se había desanimado. Que Dios nos bendiga. El pueblo se había desanimado y el escritor a los hebreos le escribe que ellos no descuiden lo que habían recibido. Que Dios nos bendiga. Que Dios nos ayude. Que todos los que en esta noche estamos, en esta tarde,
podemos recapacitar en esto, que a veces descuidamos las cosas de Dios. Y estas cosas son eternas. Son eternas. Todo lo que vemos es pasajero, todo lo que está a nuestra vista es pasajero. Todo lo que podamos adquirir nosotros no tiene mucho, se desgasta. Nosotros nos vamos desgastando. Que Dios nos bendiga. Y todo lo que está en la tierra, dice la Escritura, que desnudo venimos y sin duda que desnudo nos vamos a ir. Pero cuando usted y yo hacemos tesoro en el cielo, allí donde la polilla no entra, donde el ladrón no roba, allí está seguro nuestro tesoro. Que Dios nos bendiga. Dios bendiga a mi hermano Julián. ¿Ah? No, pues capítulo 2 nomás, unos 2 versículos ahí. Que el Señor bendiga a la iglesia. Amén. Por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si denunciamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que lo oyeron? Amén. Dios bendiga a nuestro hermano. Amén. Queremos empezar en esa área, hermano. Por tanto, dice aquel hombre de Dios, ¿cierto? Le escribe a los hebreos esta palabra, que no descuidemos esta salvación tan grande. Amén. Ese es el tema, no descuidar, ¿cierto? La salvación tan grande, mi hermano, tan grande, tan inmensa, ¿cierto? Que solo fue comprada por el precio más grande, ¿cierto? Que nuestro Dios y Padre pudo dar a su Hijo. Que Dios nos bendiga. Y le escribe a los hebreos porque ellos habían descuidado, se habían desviado, se habían deslizado. Y le pone un ejemplo. Si en el tiempo antiguo Dios no perdonó la desobediencia del hombre, ¿por qué en estos tiempos tenía que Dios perdonarnos a nosotros? Si rechazamos a Jesucristo, nos desviamos, caemos en el juicio de Dios. Porque solo la cruz del Señor es la que nos libra del juicio del Señor. Que Dios nos bendiga. Por eso es bueno replantearnos el Evangelio, saber qué es el Evangelio. Que Dios bendiga a su iglesia. Que Dios nos bendiga a todos los que escuchan esta palabra. Quizás muchas veces por cosas tan pequeñas descuidamos el Evangelio. ¿Cierto? Las cosas en estos tiempos estamos viviendo un avance tremendo de la tecnología, la ciencia, las cosas. Y Daniel escribió de esto, el profeta Daniel escribió de esto. En los últimos tiempos dice, la ciencia aumentaría y el hombre correría de aquí para allá. Amén. Que Dios nos bendiga. Amén. Dios nos ayude. Entonces los profetas antiguos profetizaron de esto. Imagínense, 700 años atrás, miles de años ya los hombres de Dios le entregaba una visión sobre estos tiempos que vivimos. Que Dios nos bendiga. Amén. En la afán, la ansiedad es grande. En los tiempos que se escribió esta carta, habían entrado hombres, ¿cierto?, a la iglesia en esos tiempos, al pueblo hebreo, sacándolos de la gracia de Dios. Por eso dice la Escritura en sus títulos, los que rechazan la gracia de Dios. Es peligroso, hermano querido, escuchar otras voces en esta tierra. Estamos viviendo un auge de la falsa doctrina. Usted lo está viendo. Sí, es verdad. En la televisión está viendo las iglesias cómo están siendo infiltradas por falsa doctrina. Sí, es amén. Ciertos cultos engañosos, cultos que Dios tenga misericordia. Entonces viene una advertencia en estos tiempos. Dios advierte a la iglesia en el capítulo 2 que le diga a nuestro hermano que con más diligencia atendamos las cosas. O sea, le pone de toda diligencia las cosas que hemos oído, aquellas que nuestros padres, ¿cierto?, nuestros pastores nos han predicado. Que Dios nos bendiga. Que Dios nos ayude. Yo me imagino los pastores 30 años atrás, 40 años atrás, ¿cierto?, que se sacrificaron por la iglesia, que ayunaban, que oraban, que servían a Dios, que buscaban las almas. Esos pastores que fallecieron, si
Que Dios nos bendiga. Y a su nombre. Gloria. En esta iglesia pequeña todavía hay palabra de Dios. Sí, amén. Todavía hay palabra. Hay oración, hermanas, hermanos, que buscamos al Señor. Sí, Señor. Pero Dios nos advierte. ¿Cierto? Que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído. Gloria a Dios. Porque Dios es misericordioso, es bueno, amor, pero Dios es justo. Amén. Cuando Dios es amor, también Él es justo. Amén. Él no sería amor si no fuera justo. Y si es justo, castiga. Así es. Así es. Es justo porque no puede ser puro amor sin su justicia. Él gobierna con justicia. Amén. Y Él castiga, dice el libro de los Hebreos, también lo habla, ¿cierto? Él corrige, azota a todo aquel que llama por hijo. Amén. Que Dios nos bendiga. Amén. Y a su nombre. Gloria. Que Dios nos ayude en estos tiempos a entender el Evangelio. Que Dios nos ama. Pero también, si nos deslizamos, va a venir el Señor con disciplina. Sí, Señor. Porque lo dice lo que leía nuestro hermano Julián, ¿cierto? Que Dios, si Dios no perdonó a la otra generación, ¿por qué a nosotros? ¿Por qué a nosotros? Si somos más malos. Si se nos ha dado todo. Así es. Que Dios nos bendiga. Todo se nos dio por gracia. Amén. No hay ni una cosa, ni una obra humana que yo pueda hacer por mi salvación. Así es. Todo se nos dio, es un regalo de Dios. Amén. La salvación no se adquiere, se recibe. Amén. Que Dios nos bendiga. Amén. Amén. Se recibe. Y si se recibe, yo la cuido. Amén. ¿Cierto? Como un tesoro. Amén. ¿Qué dice Pablo allí a los Corintios? Que tenemos un tesoro en un vaso de barro. Aleluya. Que somos un vaso de barro solamente. Pero dentro de este vaso hay un tesoro. Amén. Oh Dios. ¿Cierto? Mi alma te alaba. Que Dios nos bendiga. Amén. No se miren menos, mi hermana, hermanos, niños, jóvenes. El enemigo le quiere parecer cosa. No habla al oído, pero usted lleva un tesoro. Amén. ¿Cierto? Señor. Un tesoro. Tenemos este tesoro, dice, en un vaso de barro, dice el apóstol. Y Pablo también le habla a Timoteo. Cuida el buen depósito, dice. Amén. Que Dios nos bendiga. Amén. Dios depositó en usted, mi hermano, un depósito. Hay un depósito de la gracia del Evangelio. Que Dios nos bendiga. Y usted tiene que transmitirlo genuinamente a la generación que viene. Si esa es la idea, que el predicador se cuide en estos tiempos. Que el profeta, el hombre, la mujer de Dios, que fue llamado al Evangelio, podamos ser separados. Sin santidad nadie verá al Señor. Pero la santidad es una separación del mundo. Amén. Usted y yo no podemos santificarnos a nosotros mismos si tenemos que ser separados. Eso significa santidad, ser separado del sistema de este mundo. Amén. Que Dios nos bendiga. Poderoso. Separado. Entonces Dios quiere hombres, mujeres en estos tiempos, separados del mundo para encomendarle esta palabra. Gloria a Dios. Que Dios nos bendiga. Amén. Porque usted y yo fuimos llamados y tenemos el deber, la responsabilidad y una responsabilidad a los pastores, predicadores, de transmitir el Evangelio genuino. Porque si no hay una cuenta estrecha con el Señor. Si Dios no perdonó a los antiguos, ¿usted cree que nosotros vamos a escapar? Los que predicamos sobre todo. Hay mucho engaño, pero ellos creen que vamos a escapar de Dios. No es así. Dios conoce. Y Dios va a traer juicio. Dice Pedro en su epístola que el juicio comienza por la iglesia. Amén. Que Dios nos bendiga. Amén. Dios trae una palabra esta noche de exhortación. Amén. Porque nos ama. Si hemos mirado en menos el Evangelio es algo, es lo más importante que hay en la vida. Porque en el Evangelio está la salvación. Dios le da una salvación gratis, mi hermana. Una salvación, mire, yo pensaba, en mi hogar decía, las mamitas que tienen su niño enfermo, ¿cuántas madres? Hay niños en silla de ruedas que nunca han caminado, pero esa madre, ese padre que ha creído en Dios, un día verá a su hijo caminar, dice que Dios nos da un cuerpo como los ángeles, imagínense. Gloria a Dios. No resucitará de los muertos. Ese es el poder del Evangelio. Por eso que el diablo quiere disminuirnos, Amén. apocarnos. Así es. Como mirar el Evangelio, ¿para dónde voy? Para la iglesia. ¿Me entiendes? ¿Qué soy?
familia se lo digo. Si yo hubiese sido un hombre importante, estudioso, con profesión, oh, mi hijo, estoy orgulloso de mi papá, pero soy un predicador. Eso. Poco me da bola. Si es verdad, mi hermano, yo he trabajado toda mi carrera en la calle predicando, pero gracias a Dios que he madurado, pero nunca he... Dios te bendiga, hermano, papá, Dios no sé, tío, Dios te bendiga. Anda predicando ese güey. ¿Me entienden? Tenemos que valorarnos nosotros entre hermanos en la fe. Amén. Valorar a su pastor, valorar a su hermano. ¿Cierto? Si Dios va levantando un renuevo, valorarlo. Amén. Que Dios nos bendiga. Amén. Para que el Evangelio sea transmitido genuinamente. Si esa es la tarea, hermano. Amén. Transmitir el Evangelio. Sí, sí. Genuinamente. Porque la palabra del Señor dice, mire, lo que leíamos, los que rechazan la gracia de Dios, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Levantad las manos caídas y las rodillas espiritualmente se paralizan. Así es. Que Dios nos bendiga, hacer sendas derechas para que lo cojo no se salga del camino. Quizás estaré predicando esta tarde para una hermana, hermano, predicador, profeta que está cojeando espiritualmente. Ayúdanos. Dios te está llamando, varona, varón de Dios. Gloria a Dios. Dios es bueno, es misericordioso, pero Él es el Señor. Sí, amén. Así es, Padre. Él es el Señor. Sí, mi Dios. Si Él habla, la tierra tiembla. Que Dios nos bendiga. Amén. En el antiguo pacto, Dios bajó al monte Sinaí y habló con el pueblo. Dice que la tierra temblaba, salía fuego, salía humo, salían relámpagos. Imagínense un volcán en explosión. Así habló el Señor, hasta los volcanes tiritaban a la voz de Dios. ¡Aleluya! Estamos en la gracia, sí, pero el Dios de ayer es el mismo de hoy. Y la iglesia no le obedece al Señor. Los volcanes tiemblan a su voz. Los mares humedecen. Los vientos van a sus depósitos. ¡Aleluya! Sí, Señor. Pero el hombre, el instrumento de Dios, no se inmuta. ¿Y usted cree que Dios va a pasar por alto eso? Ayúdanos, Señor. No, pues hermano querido, si la Biblia está hablando la palabra de Dios, que Dios nos bendiga. Amén. ¿Quién vive? Cristo. Es tiempo de tomar al Señor como es, su santidad. Él es el Señor. Él se hizo como nosotros, pero no es igual a nosotros. Amén. No es de tú a tú la cosa. Él es el Señor, su majestad el Rey. Los 24 ancianos cantaban a los niños en el reino de Dios. Los 24 ancianos tiran sus coronas y se postran ante Dios. Sí, amén. Y nosotros, si quiero hago, si quiero obedezco. Los 24 ancianos arriba del trono y todos los ángeles se postran ante el trono del Señor. Al Cordero sea la alabanza. Gloria a Dios. Aleluya. Adore, le dijo el Padre, los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la Sí, tierra. amén. Que Dios nos bendiga. Amén, amén. Y nosotros ahí, Bendito Dios. los que rechazan la gracia de Dios, sabe que el centro del Evangelio es Cristo y a este crucificado. Amén. Esa es la palabra, el centro de una iglesia. Si no se predica la palabra en una iglesia, aunque haya manifestaciones, aunque hagan cosas, usted no es edificado en eso. El centro es la palabra. Sí, amén. Amén. Y si Dios que hace prodigio, gloria a Dios. Amén. Pero tiene que ser predicado el Evangelio. Sí, amén. Que Dios nos bendiga. Amén. Y dice la Escritura, seguid la paz con todo y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Miren, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Señor. Hay una tarea para nosotros. Sana mi corazón, Señor. Amén. Amén. Porque el diablo puede sembrar una raíz de amargura. Recuerden que el diablo siembra también. Sí, amén. Siembra. Y cuando ve un corazón que no tiene la palabra, que rechaza la palabra, el diablo viene y siembra otra cosa. Así es. Amén. Una raíz de amargura. Siembra una discordia, una cizaña.
¿Sí o no? Sí. Amén. Entonces después no somos canal de bendición, pues. ¿Cierto? Porque caímos de la gracia. Y caer de la gracia no es para nada bueno. Amén. ¡Que Dios nos bendiga! Señor. Pero tenemos esta noche, esta oportunidad. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Amén. Sana nuestros corazones, Señor. Sana nuestros corazones. Amén. Sana nuestros corazones. Señor, trae sanidad a mi corazón. Señor, trae sanidad a mi corazón. Que Dios nos bendiga. Amén. ¿Habrá imposible para el Señor? No hay imposible. Dios sana nuestra tierra. Amén. Dios sana nuestra tierra. Dios cambia el lamento en baile. Amén. Bendito sea el Señor. Concédame, Señor, un espíritu alegre. Dice la Escritura que un espíritu alegre endulza el rostro. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Gracias, Que Señor. Dios nos bendiga. Amén. No haya algún fornicario y sí como Esaú. ¿Quién era Esaú? Hermano de Jacob. Eran mellizos. ¿Cierto? Pero Esaú era el mayor. Pero la profecía era que el mayor serviría al menor. Sí, amén. Así estaba escrito. ¿Cierto? Que Dios nos bendiga. Amén. Mi Dios. Entonces, el mayor tenía la primogenitura. Amén. Para entender esto en simple, tenía la bendición de Dios, Así es. del reino. Pero Esaú salió un hombre fuerte, un cazador, un hombre que podía abastecerse a sí mismo. ¿Cierto? Y andaba de caza, andaba, el hombre se las traía, era un guerrero. Representa la carne. ¡Que Dios nos bendiga! Sí, amén. Jacob era más tranquilo, más divinucho. Pero Jacob, antes de conocer a Dios, era usurpador. Sí. Mentirosazo el hombre. Sí. Pero había algo en Jacob, que a pesar que era falso, era mentiroso, pero había un anhelo en él. Amén. Así también en nosotros. Sí, amén. Dios nos llamó del vil del mundo para que nosotros haya un anhelo. ¿Cuál era el anhelo de Jacob? La primogenitura, ser bendecido. Amén. ¡Que Dios nos bendiga! Amén. Amén. Y cuando Esaú venía de una casa de cazar, venía cansado y Jacob se aprovechó. Sí. Véndeme tu primogenitura. Te la cambio por un plato de lenteja. ¡Que Dios nos bendiga! Sí, amén. Cambió la bendición de Dios por un plato de lenteja. Quizá esta tarde estaré predicando para alguna hermana en el hogar, para mi familia, que a veces hemos desechado las cosas de Dios por algo tan insignificante. Sí, amén. Cambiamos la palabra de Dios por cosas que no tienen nada. Sí, amén. Cambiamos escuchar una buena palabra por un cumpleaños. ¡Que Dios nos bendiga! Amén. No que el cumpleaños sea malo. Pero a veces cambiamos las cosas de Dios por cosas tan insignificantes. Sí, verdad. ¡Que Dios nos bendiga! Esaú cambió su primogenitura, la cambió, la desechó. Y después dice que deseó tenerla, la deseó tener, la añoró con lágrimas, pero ya era tarde. Amén, amén. Dice la Escritura, estas cosas se escribieron para nuestra enseñanza, Sí, amén. se escribieron. Amén. No están escritas así porque, no, porque hay una enseñanza para eso. ¿Qué nos molesta al Señor? Si empezó en Hebreo, en el capítulo 2, con más diligencia, atendamos las cosas, la salvación. Y este hombre, Saúl, cambió su primogenitura. Cambió la bendición de Dios. ¡Que Dios nos bendiga! Amén. El escritor está poniendo un ejemplo para que usted y yo reflexionemos. Sí, amén. No sea que el día de mañana yo quiera, ya la bendición se haya ido. Que Dios nos bendiga. Amén. Bendito Dios. La Escritura dice, si hoy oyeres mi voz,
no endurezcáis vuestro corazón. Así está escrito. Si hoy, cada día que escuchamos es hoy estamos escuchando, ¿cierto? Amén. Hoy tenemos que rendir nuestro corazón al Señor. Si hemos nosotros deslizamos, porque a veces nos vamos deslizando de a poco, ¿cierto? Esto es de a poco. Deslizarse es como cuando el anillo de la esposa al esposo se desliza de a poco. Esa es más o menos la cosa, se desliza hasta que el esposo se saca el anillo. No necesito el anillo. De a poco se va sacando el anillo. ¡Que Dios nos bendiga! ¡Y a su nombre! Así somos los cristianos. De a poquito nos vamos alejando, de a poquito nos vamos y los pasitos van Nos vamos enfriando. Dice que el sobrino de Abraham, Lot, el sobrino de Abraham, era un poco tibión el hombre. Que el Señor lo bendiga. Cuando los pastores de Abraham empezaron a crecer los ganados se separaron. Sí. Amén. Se separa y Abraham le da la oportunidad, le dijo, elige. ¿Cierto? Y Lot, como era más carnal que espiritual, vio la llanura, los buenos pastos, vio la llanura que daba a Sodoma y a Gomorra. Y vio que la llanura era bonita a los ojos humanos. Y ya dice que fue poniendo sus tiendas poco a poco. Se fue deslizando poco a poco. Se olvidó de la enseñanza de su tío. Y poco a poco fue poniendo sus tiendas, aleluya, hasta cuando se encontró metido en Sodoma, en Gomorra. Allí sus hijas, su esposa, se sintieron realizados, porque ellos quizás nunca han visto edificios, comercio, prosperidad, y que esta es la ciudad que queremos. Y Abraham siguió al Señor por el desierto. Amén. ¡Que Dios nos bendiga! Dios. Entonces Lot era un poco tibión el hombre. Quizás estaré predicando para algún hermano, la iglesia que me escucha. Quizás estás poniendo tus tiendas, has puesto tus tiendas de a poquito, te has acercado al mundo. ¡Que Dios nos bendiga! Amén. Dios nos ayude. Dios. Me encontraba delante de una prédica, andaba en la calle, encontraba un hermano. Yo lo vi danzar al hermano en la iglesia. Pero el hombre tuvo un problema en la iglesia. Pero este hombre nunca dejó la pasión por el fútbol. Uno dice que bueno, cualquiera, hágale. Pero la cosa es que él tenía su pasión. Y en el problema, ¿a quién acudió? A la pasión. ¿Ves? Y ahora el hombre anda jugando ahí y todo y más cosas. ¡Que Dios nos bendiga! Poco a poco, después él mismo me contaba, fue deslizándose. Y me dice, hermano, ¿cómo vuelvo al Señor? Doblando sus rodillas, confesando su pecado. ¡Que Dios nos bendiga! Dios nos ayude. Entonces poco a poco fue poniendo sus tiendas hasta que se encontró hundido en medio del pecado. ¡Que Dios nos bendiga! Señor. ¡Que Dios nos ayude! ¡Que Dios nos bendiga esta noche, ¿cierto? Esta tarde. No sea que algún fornicario profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Era un hombre profano. Profano es una palabra, para hacerla corta, es una palabra tener en poco algo. Por ejemplo, algo que es santo, tenerlo en poco. ¡Que Dios nos bendiga! Amén. Es cuando yo tomo la palabra del Señor así como ligeramente. Amén. Hasta eso es Cristo ante los ojos de Dios. Dios conoce el corazón. Sí, amén. Cuando yo miro en poco las cosas de Dios. ¿Me entienden? Y como es una cosa tan simple, uno no la ve como un pecado. ¿Me entienden? Así es. Pero ante los ojos de Dios, aquellos que conocemos, que hemos caminado por años, debemos saber esto, que las cosas de Dios son sagradas. Amén. Amén. Que Él derramó su sangre preciosa
por nosotros. Y dice el mismo libro de los Hebreos, ay de aquel que pisoteare la sangre del Hijo de Dios. Que Dios nos bendiga. Entonces, porque ya sabéis, dice que aún después de deseando dar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude. A veces nos aprovechamos de la gracia de Dios, ¿cierto? Estamos en la gracia, eso lo sabemos, pero Dios es Dios, pues. Dios tiene su palabra. Que Dios nos bendiga. Que podamos volvernos al Señor. Entre tanto está esta gracia bendita del Señor. Que Dios les bendiga en esta tarde. ¿Cierto? Que el Señor nos produzca en nuestros corazones el apasionarnos en su evangelio. El guardar esta palabra bendita en nuestros corazones. El tener por muy alto esta salvación tan grande, Señor. Considerándola todos los días. Gracias, Señor, porque usted me salvó. Amén. Gracias porque soy salvo. Si el Señor viniera mañana y usted ha creído en Jesucristo, usted se va con Él, Señor, amén. con sus niños y todo. Imagínese. Bendito Dios. Que Dios nos bendiga. Amén. Dios. Que Dios nos ayude, hermano querido. Esta tierra va a ser juzgada. Con esto estoy terminando. Viene juicio de Dios. Sí, amén. Dios va a levantar su iglesia. Amén. ¿Cuánto lo creemos? Amén. ¡Cristo vive! Amén. Él lo prometió. Señor. Y Él va a venir. Así es, amén. Pero Él primero va a levantar su iglesia. Y será el lloro y el crujir de dientes. Invitamos a todos nuestros hermanos, familia, hermanos que nos escuchan. No descuide esta salvación tan grande. ¿Sabe? En los tiempos de Noé hablaba o predicaba, no lo sé. 120 años Noé construyendo un arca. Yo me imagino, no sé usted, toda la gente en esos tiempos, contemporáneos de Noé, quizás agricultores, criaban animales, no lo sé, prosperaban. Y Noé y toda su familia construyendo el arca. ¿Qué le diría a la gente a Noé? Este viejo está loco. ¿Cierto? Amén. Está loco. ¿Cómo va a llover? Pero Noé le creyó al Señor. Sí, amén. Creyó a la palabra y siguió construyendo hasta cuando vino el diluvio. Ahora creemos, Señor, ábrenos, Noé, como hay un corito. Pero el que cerró la puerta no fue Noé, fue el Señor. Que Dios nos bendiga. Señor. Hoy la puerta del arca, la puerta de la gracia está abierta. Sí, amén. Hoy la puerta de la gracia está abierta para toda la humanidad. Hoy la puerta de la gracia está abierta. Al que me escucha, al que escucha esta palabra, la puerta de la gracia está abierta. Está abierta para el joven, la señorita, el anciano. La puerta de la gracia está abierta. Pero un día el Señor la cerrará. ¡Que Dios nos bendiga! Hay un coro que dice: el fin del mundo se acerca ya, el evangelio se acabará, ya las señales se están cumpliendo como escrito está. Querido amigo, Cristo te llama, no hagas duro tu corazón, ríndete a Cristo, Él quiere tu alma y tendrás parte en la resurrección. Gloria a ¡Que Dios. Dios nos bendiga! Gloria a Dios, gracias. Querido amigo, Cristo te llama. No hagas duro tu corazón. Amén. Madre, padre de familia, escucha esta palabra. El arca de la gracia está abierta. No rechaces la gracia, porque un día será el lloro y el crujir de dientes. Bendiga a los niños de este lugar. Amén. Bendiga esta palabra y Dios la envía a todos los corazones. Y a su nombre
nuestro que estás en los